Muy buenas tardes, mi nombre es José Alexander Quiroz Acapa, estudiante de la carrera de Comercio Internacional. Hoy voy a hablar sobre el módulo 4 del examen de grado, Logística y Distribución Física Internacional. Para hablar de la logística y la distribución física internacional, primeramente tenemos que determinar en dónde se utiliza esto, que sería el comercio internacional. El comercio internacional se refiere al intercambio de bienes, servicios y capitales entre diferentes países, lo cual implica la exportación e importación de productos y servicios desde un país a otro. El comercio internacional es la clave para el crecimiento económico tanto global y la interdependencia entre las naciones. Seguidamente podemos hablar que la logística internacional se refiere a la gestión eficiente del flujo de los bienes, servicios y la información entre los países, desde un punto de origen hasta el destino final, abarcando todas las actividades necesarias para que el comercio internacional pueda realizarse, que incluye la planificación de ruta, el transporte, almacenamiento, gestión aduaneras y coordinación de la cadena de suministros, en los cuales tenemos como objetivos facilitar el comercio internacional, o sea que permita a las empresas acceder a mercados globales, conectando a los productores y consumidores entre diferentes países. También tenemos como objetivo de la logística la reducción de costos, que busca optimizar todos los procesos logísticos para poder minimizar los gastos tanto de transporte, almacenamiento, gestión de inventarios o cualquiera que esté relacionado con la cadena de suministros. También tenemos otro objetivo que sería asegurar la entrega oportuna. El principal objetivo de la logística es lograr hacer llegar la mercancía a su destino final dentro del plazo establecido para poder cumplir con las expectativas del cliente. Y también tenemos la de gestionar los riesgos. La logística internacional nos implica sortear diversas barreras geográficas, regulaciones y culturales para poder lograr llegar a ese destino final. Seguidamente tenemos dos elementos de logística internacional que vienen a ser los bienes. En el caso de los bienes nos referimos a las fases de producción. En esta etapa nos referimos a la fabricación o la transformación del producto. Luego la fase de comercialización, que corresponde a la planificación y la ejecución de las actividades para vender los productos en el mercado internacional. Y como finalmente la fase de distribución. Se refiere a la forma en la que se transportan los bienes, ya sea para su clasificación principalmente en dos tipos, general y a granel. Cada una tiene su propia característica logística operativa y para su manipulación. En la carga general nos referimos a estas mercancías empaquetadas, utilizadas en contenedores, unitarizadas, cualquiera que esté en forma de cajas, que se pueden empaquetar en un solo. Y las a granel nos referimos a aquellas que se transportan en grandes volúmenes y generalmente en silos, así como ser aceite, esos tipos. Luego tenemos los elementos, los mercados. En este caso esto se refiere a todos los destinos geográficos o económicos donde se movilizan nuestros bienes o servicios a través de las fronteras. Tenemos el mercado de origen, del país o la región donde se produce o se despacha la mercancía. Luego tenemos el mercado de destino, es el país donde se recibe y se consume la mercancía. Es aquí donde finaliza la operación logística. También tenemos el mercado de tránsito. Este es el país de donde transita la mercancía o donde pasa sin que sea su destino, ya sea de inicio o de final. Es el punto intermedio de la logística. Luego tenemos las funciones. Las funciones de la logística internacional, en este caso, son las que nos permiten planificar, coordinar, ejecutar y controlar todo el flujo de bienes, servicios, información y recursos a nivel global. Esto nos asegura que lleguen al lugar correcto en el momento que se requiere. Seguidamente tenemos las etapas de la logística internacional. Con etapas nos referimos a que son las fases secuenciales que sigue para un producto o una mercancía desde que se planifica hasta que llega al consumidor final, que sería en otro país. Tenemos lo que sería la logística de abastecimiento, en este caso conocida como la logística de aprovisionamiento. Este se encarga de obtener y transportar los materiales para poder realizar la producción. En este caso lo lleva hacia el proveedor, que consiste en la selección del proveedor, la gestión de las compras y el transporte de la materia prima. Luego tenemos lo que vendría a ser la logística de producción. En este caso coordina todo el flujo interno de materiales primos que tenemos, ¿no?, dentro del proceso, para que los insumos lleguen en el momento y la forma adecuada para que se transformen en productos terminados. Nos referimos al abastecimiento de la línea de producción, al control de inventario y gestión de tiempo de producción. Luego vendríamos a tener lo que vendría a ser la logística de almacenamiento. En la logística de almacenamiento nos referimos a la gestión del inventario, tanto como las materias primas como los productos terminados en el centro logístico o almacenes que posean.
En este caso se encarga de la recepción de las mercancías, el registro, la clasificación, el control de inventario. Luego seguidamente tenemos la logística de distribución. Esta se refiere a gestionar el transporte y la entrega de productos terminados directamente. Eso se refiere a que lo llevamos desde el punto de fabricación o donde lo almacenamos hasta el cliente final o a donde se espera vender. Es referido a la selección de los medios y las rutas de transporte, el seguimiento de los pedidos o la coordinación para las entregas, tanto sea nacional o internacional. Seguidamente tenemos lo que viene a ser la logística inversa y la trazabilidad. Cuando hablamos de logística inversa, nos referimos a que es el proceso de recoger, transportar, gestionar el producto una vez haya sido entregado al cliente final. Eso quiere decir que hacemos una inversa de eso, para, ya sea por devolución, reciclaje, reparación, reutilización o disposición final. Y cuando hablamos de trazabilidad nos referimos que es la capacidad de seguir el recorrido de ese producto a lo largo de toda la cadena logística para poder volverlo a traer desde su destino final a su destino de origen, para poder utilizarlo. Seguidamente tenemos lo que vendría a ser la distribución física internacional. Esta es la parte de la logística donde se encarga del transporte, el manejo, el almacenamiento, la entrega de la mercancía en el país externo. Es decir, cuando un producto cruza las fronteras para llegar a su cliente en otro país. En lo que vendría a ser la distribución física internacional tenemos lo que vendría a ser el entorno de la distribución física internacional, que esto está conformado por todos los que participan en la aplicación logística de una exportación o importación, que vendría a ser el exportador, que es el que compra la mercancía en el país externo, que es el que envía, ¿no?, la mercancía. Luego tenemos el operador logístico, que es la empresa que se encarga de planificar, ejecutar, controlar toda la operación de transporte, almacenamiento o distribución. En este caso puede ser el mismo exportador o el importador, dependiendo de quién se decida. Luego tenemos el agente de aduana. Este es el que gestiona toda la documentación necesaria para la exportación o la importación de un producto. Igualmente este puede ser el exportador o el importador, dependiendo de quién tenga la responsabilidad. Luego tenemos el puerto de origen, que vendría a ser el punto físico donde la mercancía es embarcada para poder salir del país exportador. Luego tenemos el transporte internacional, que vendría a ser el medio por el cual la mercancía cruza las fronteras. Puede ser marítimo, fluvial, terrestre, aéreo o incluso a veces una combinación de varios. También luego tenemos el puerto de destino, que vendría a ser el punto donde la mercancía llega al país importador. Luego tenemos el transporte interno, el cual moviliza la mercancía desde el puerto de destino hasta el almacén o al cliente final. Y por últimamente tenemos el importador, que vendría a ser que la persona que recibe la mercancía en el país al que va a llegar, en el país destino. Cabe recalcar que cada uno de estos puntos, dependiendo de quién tenga la responsabilidad, es el que se encarga de cada punto. Seguidamente tenemos las etapas de la distribución física internacional. Primeramente, con el acondicionamiento y preparación de la carga, tenemos que este es el conjunto de actividades que están destinadas a conservar y facilitar el manejo del producto, de la mercancía, durante su almacenamiento para su posterior envío al país externo. Luego tenemos seguidamente el tipo de la carga. En este caso nos referimos a mercancías que se manejan en unidades empaquetadas o paletizadas, que serían las cargas generales. Luego seguidamente tenemos las cargas a granel, que son mercancías que no se empaquetan, no se juntan uno, pero son transportadas en grandes volúmenes. Sí, un ejemplo debería ser silos, el aceite. Seguidamente de eso tenemos la carga sobredimensionada, que son mercancías que exceden las dimensiones o pesos normales, aquellas que no pueden ser enviadas por el método tradicional, sino que requieren una rigurosa planificación para poder enviarlas. Puede ser maquinaria pesada, estructuras. También tenemos lo que vendría a ser la naturaleza de la carga. Esto tenemos diversos tipos de naturaleza, como ser la carga perecedera, que son para productos con una vida útil limitada. O sea, un ejemplo de alimentos, flores, productos farmacéuticos, estas que necesitan un transporte rápido y condiciones controladas, como decir el frío o la humedad, para que puedan llegar a destino de forma correcta. También tenemos lo que vendría a ser la carga peligrosa. Esto se refiere a materiales aquellos como ser inflamables, tóxicos, corrosivos, explosivos, aquellos que requieren un manejo especial o un embalaje especial, además de diversas regulaciones para poder llegar al destino de forma correcta. Dentro de la naturaleza de la carga también tenemos la carga frágil o mercancías que son delicadas, ya que por su condición de ser frágil requieren una manipulación o un transporte especial que requiere más protección,
como se vendría a ser productos de vidrio, obras de arte, electrónica, que requieren ciertas consideraciones. También tenemos la carga de alto valor, que vendría a ser los productos costosos, aquellos productos que requieren, ya sea por su alto valor, que requieren una seguridad extra o un seguro especial, pero requiere que sea enviado de forma más segura a su destino. Seguidamente, dentro de las etapas de la DFI, tenemos lo que vendría a ser empaque, embalaje, etiquetado, marcado, etiquetado. En envase nos referimos a que esto es el recipiente o la envoltura que contiene directamente al producto, protegiéndolo y facilitando su almacenamiento, su transporte o incluso su uso. Dentro del envase tenemos diversos tipos de envases, siendo el primario, secundario y terciario. El primario es el que contacta directamente con el producto. El secundario se agrupa dentro del primario para facilitar el manejo y el transporte, y el terciario es el embalaje usado para agrupar y proteger grandes cantidades de este producto y para su transporte y almacenamiento. Seguido de eso tenemos lo que vendría a ser el embalaje. El embalaje se refiere a la protección externa que agrupa uno o varios productos, ¿no?, para facilitar su almacenamiento, su transporte o incluso su manipulación. Ayuda para protección contra golpes, humedad y facilita la logística. Seguidamente tenemos lo que vendría a ser el marcado y etiquetado. El marcado se refiere a la acción de imprimir, estampar, señalar directamente lo que vendría a ser lo que contiene el producto, o incluso así el manejo de la mercancía para facilitarlo. El etiquetado igual es la acción de colocar el mismo sobre la carga o sobre el embalaje mismo una ficha donde explique lo que se necesita, lo que requiere y qué cuidados requiere esa mercancía para su transporte. Seguido de eso tenemos entre las etapas de la FI la monitorización. En la monitorización nos referimos a que es el proceso de consolidar varias unidades de carga pequeñas en una sola más grande y más manejable, facilitando así su transporte, su manipulación o su almacenamiento, como podemos observar, para poder moverlo de forma más fácil. Consiste en agrupar varias cajas pequeñas en un solo molde para poder moverlo de forma más fácil a la hora de cargarlo al camión o contenedor. Seguidamente de eso tenemos lo que vendría a ser la paletización. En este caso, este es el proceso de agrupar o apilar mercancías sobre un palet, para de esta forma facilitar su manipulación a la hora de enviarlo fuera. Dentro de la paletización tenemos diversos tipos de palets, lo que vendría a ser el palet de madera, que es el más utilizado a nivel mundial, es el más económico y reciclable. Seguidamente tenemos el palet de plástico, que es el más durable, más resistente a la humedad y fácil de limpiar. Y por último tenemos el palet metálico, que es usado generalmente en cargas muy pesadas o industriales, ya sea específicas. Seguido de esto tenemos en las etapas de la DFI el transporte. Este se refiere al movimiento de la mercancía a través de las fronteras, desde el país exportador hasta el país